Pues ya estamos aquí de nuevo, chicuelos y chicuelas, a continuar con la unidad 2 de segundo de la ESO del libro Oxford Genius. Es bastante importante esta parte, ¿eh? A veces cojo 4 páginas enteras, no, esta vez va a ser solo 2 porque quiero dar por un lado sustantivo y adjetivo, que es muy importante reconocerlos, y en la siguiente sesión veremos lo que son los determinantes y pronombres. Bueno, empecemos por la página 40. Hoy nos vamos a dedicar a la 40 y 41, solo esas dos. Bueno, pues en la página 40 nos hablan del sustantivo, pero, como os digo muchas veces, en el margen vienen cositas importantes, ¿vale? Recuerda. Bueno, pues yo lo voy a recordar mediante un esquema que tengo en Canva, como no. Aquí, ese recuerda que a lo mejor ni lo miráis porque como está en el margen izquierdo y no viene dentro de la página, pues es importante simplemente recordar que dentro de las categorías gramaticales, cuando hablamos de categorías gramaticales nos referimos a si es sustantivo, adjetivo, verbo, pues tenemos una distinción que hacer entre palabras variables y palabras invariables. La propia palabra te indica, como casi siempre, en lo que consiste cada una. Variables que cambian, que pueden cambiar. Por ejemplo, vemos el sustantivo. El sustantivo cambia en género, en número, es decir, niño, niña, niños, niñas, cambia. El verbo cambia muchísimo en número, persona, tiempo, modo. Comeré, comeréis, comiste. El adjetivo igual que el sustantivo también cambia en género y en número. Si hemos dicho niño, niña, niños, niñas, aquí podemos decir guapo, guapa, guapos, guapas, pero cambia, se modifica. El determinante, por supuesto también, estos, estas, este. Y el pronombre también es variable, porque puede ser primera, segunda, tercera persona, yo, tú, él. Sin embargo, en el lado derecho tenemos las palabras invariables, es decir, las que nunca van a cambiar. Vayan con un sustantivo en masculino singular o un sustantivo en femenino plural, es igual, nunca cambian. El adverbio, por ejemplo, el adverbio que es, vamos a ver, por ejemplo, lejos, cerca, que son adverbios de lugar, ¿no? La palabra lejos y la palabra cerca no la vais a cambiar nunca. Un niño está lejos y muchas niñas están lejos. Lejos, L-E-J-O-S, no cambia ni una letrita, ¿vale? La preposición igual, recordad las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, todo eso, ¿no? Esas tampoco van a cambiar nunca. Le pongáis lo que le pongáis al lado, tanto masculino singular, masculino plural, etc. Si yo digo estoy en, estás en, ellos están en, mi chica está en, ese en no cambia nunca. Las conjunciones tampoco, por ejemplo, pero, y, estas nunca cambian, y la interjección tampoco, a, o, en cuestión de así de sobresaltos y de gritos. Entonces, eso es lo primero que quiero que distingáis, palabras variables y las invariables. Y como vamos a empezar por orden, vamos a empezar con las variables, con el sustantivo y con el adjetivo. Bien, pues ya así metiéndonos de lleno, en la página 40 era, sí, en la 40 vamos a ver el sustantivo. También me gusta más como lo tengo yo, aunque son dos esquemas, pero para verlo un poquito más despacio. Estos esquemas los podéis capturar la pantalla y luego tenerlos siempre. Sabéis que cuando haga el repaso de la unidad 1 y unidad 2 en breve os pondré enlaces para estos esquemas que los tengáis a vuestra disposición. Vale, este esquema ya lo hemos trabajado. Nos vamos al sustantivo. Tenemos dos, por un lado este y por este lado este otro. El primero es muy fácil. ¿Por qué? Porque, a ver, lo primero hago una definición. ¿Qué es un sustantivo? Pues es una palabra que sirve para designar o nombrar, si queréis más fácil, porque el sustantivo también se les llama nombre. Nombre y sustantivo es lo mismo. Entonces sirve para nombrar cosas, nombrar personas, nombrar, perdón, cualquier cosa que podáis nombrar va a ser un sustantivo. ¿Y cómo se puede clasificar un sustantivo? Estas dos son muy fáciles, género y número, por supuesto que son fáciles.
Según el género, masculino y femenino. ¿Cómo se sabe si es masculino o femenino? Pues poniéndole un artículo delante. Si digo niño, pues le pones el niño. O si digo niña, la niña. Sabemos cuándo es masculino y cuándo es femenino, creo yo. Mira, aquí os pongo un montón de ejemplos para que veáis que le podemos poner delante el o este, por ejemplo. El coche, este coche, el niño, este niño, el sillón, este sillón, el gato, este gato. Sin embargo, en los femeninos no podemos poner esos, tenemos que ponerlo en femenino. La moto, esta niña, esa silla, la gata. Eso es masculino y femenino. Aquí tengo unas curiosidades que están muy bien, no las dais, por lo tanto casi me las voy a saltar. Voy a decirlas un poquito por encima nada más para que, bueno, cultura general y que por si en clase preguntan y regalan positivos, que podáis acertarlo y ganaros vuestro positivo merecido. Dentro de los sustantivos, según el género, hay unos que se llaman heterónimos. Es muy fácil, mira en el ejemplo, toro y vaca. Sustantivos heterónimos se les llama a los que son totalmente distintos el masculino del femenino, totalmente distintos. Por ejemplo, niño, niña, no, tienen el mismo lexema. Acordad de lo del lexema. Empiezan igual, son casi iguales, solo la O, la A final. Toro y vaca, esos sí que son totalmente distintos. Caballo, yegua. Todos esos, como veis, hombre y mujer, son totalmente distintos. Luego los hay que se llaman comunes de género y es que no cambia el sustantivo, sea masculino o sea femenino. Por eso se les llama comunes. Lo tienes que distinguir poniéndoles el determinante. Si yo digo el piloto llegó pronto, sabemos que es un hombre. Si digo la piloto llegó pronto, sabemos que es una mujer. Pero lo que es el sustantivo no va a variar. Se usa para los dos indistintamente. Y el último, que se llama también un poquito más raro, epiceno. Epiceno es que siempre van a ser de un género. Por ejemplo, para que veáis, la víctima va a ser siempre femenino, pero femenino en cuanto al determinante y al sustantivo. Pero muchas veces la víctima es un hombre, es un niño. Para que entendáis eso, epiceno. Generalmente se suelen utilizar sobre todo con los animales. Porque los animales, la jirafa, por ejemplo, pero es la jirafa macho, la jirafa hembra. El epiceno, para saber exactamente el género real, tenéis que ir a la palabra siguiente, al adjetivo, que ya veremos que es generalmente lo siguiente. O el elefante macho, el elefante hembra, que elefanta no existe, aunque lo digáis muchos, ¿vale? Y luego nos vamos a otro muy fácil, que es según el número singular o plural. Está claro, el plural casi siempre añadiendo S o ES, si acaba en consonante. Pasa lo mismo, por ejemplo, para saber si es singular tendremos que poner el, un, este, y si es plural serán los, estos, porque hay varios. Coche, pues sería coches, moto, motos y así. Y otras curiosidades del número, del sustantivo, pues sí, como veis, simplemente para que veáis que hay algunos, por ejemplo, crisis, que no cambian. Claro, los que acaban en S es que el plural se hace igual que el singular. Lunes, por ejemplo, tú dices el lunes, los lunes. El sustantivo no cambia. Te hace cambiar el número, el determinante que lo acompaña. Que el que acaba en Y se le añade S. En fin, como veis, son un par de curiosidades por si queréis saber cómo se dicen algunos plurales curiosos. De ahí viene lo de curiosidades. Y nos vamos al esquema que es ligeramente más complicado, pero solo ligeramente. Pero de esto a lo mejor sí nos van a hacer preguntas en la tarea y sobre todo en el examen, seguro. Vamos a ver. Hemos visto según su género, que eran masculino o femenino, según su número, singular o plural, y ahora según el significado que tienen. Van a ser propios o comunes. En el libro realmente no te hace esta distinción, que los propios luego son así, los comunes así, pero bueno, es igual, yo os lo digo así que creo que lo vais a entender mejor. Los propios son muy fáciles de ver porque son los que van con mayúscula, desde luego. Son los nombres que designan a un ser particular, es decir, de todos los chicos de tu clase, Gonzalo, ese es el propio. Gonzalo. De todos los perros del pueblo, el mío se llama Sultán. O Thor, o como queráis llamarlo.
Esos que designan a uno dentro de la especie se llaman propios y se escriben con mayúscula. Pueden ser de ciudades, Toledo, Madrid, Mora, pueden ser de países, puede ser de montañas, Everest, de río, Tajo, pero siempre van a ir con mayúscula, van a ser muy fáciles distinguirlos, ¿eh? Y los comunes van a ir en minúscula y designan ya no a uno en particular, sino como a toda la especie. Perro, pues perro es común. Hombre, hombre es común. Persona, persona es común. Luego ya si decimos Thor, España, Juan, esos ya son propios. Dentro de los propios también os he puesto una pequeña distinción para vuestro conocimiento, no es que lo vayan a preguntar, pero para vuestro conocimiento. Antropónimo, antro siempre significa persona, ¿vale? Antropónimo van a ser nombres de personas y topónimo nombres de lugares de montañas, de ríos, de países, de todo, ¿eh? Pero los de personas se llaman antropónimos, que lo sepáis simplemente. Luego ya sí, dentro de los comunes vamos con esta distinción que sí es esencial que lo sepáis. Los tenemos concretos o abstractos, por un lado. Cuando es concreto, te lo pone aquí, se percibe por uno de los 5 sentidos. Fijaos que he dicho se percibe por uno. A ver, por uno, por dos o por tres, pero con que se perciba por uno, ya es concreto. Aquí en el libro te pone, se pueden percibir por los sentidos, pero tened cuidado, porque si dice por los sentidos parece que tiene que ser por todos. Y por ejemplo, un trueno, hay muchos que dicen, pues no es concreto. Sí, lo percibe por el oído, suena un trueno. ¿Vale? En cuanto entre por un sentido, ya va a ser concreto. Y abstracto. Abstracto es lo que no percibimos por los sentidos. Son los sentimientos. Parece una contradicción, pero no lo es, ¿eh? Los sentimientos es algo que se siente dentro, no lo percibes. O sea, el amor, el odio, la belleza, todo eso son los que son abstractos. Pero recuerdo, con que entre por un sentido, ya es concreto. Los ejemplos, mesa, la podéis tocar, silla, la podéis tocar y ver. Perro, lo podéis ver, todo eso, ¿vale? Y sin embargo, los de abstractos ni se pueden ver, la vista, ni se pueden oír, el oído, ni se pueden oler, olfato, ni se pueden gustar, el gusto, ni se pueden tocar, el tacto. Nada de eso. El amor, el miedo, el asco. Tened cuidado que muchas veces os equivocáis también y decís, yo veo la alegría porque se está riendo. No, tú ves la risa. Oyes la risa, pero la alegría no la ves. La alegría la percibes, lo supones, porque es un sentimiento. Tú no ves alegría o no ves amor en un beso. A lo mejor le está dando un beso y por dentro está diciendo, no te quiero ni un poquito. No, los sentimientos ni se ven, ni se tocan, ni se huelen, ni se gustan, ni se oyen. Nada. Luego, aparte de concretos o abstractos, también pueden ser individuales o colectivos. Individual es cuando te refieres a un único ser. Pero te dice, puede ser plural. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces os equivocáis. Digo manzana y decís individual. Manzanas y decís colectivo. No, cuidado. Para que sea colectivo, tiene que estar, tiene que ser más de una cosa, incluso en singular. Mira, me explico con los ejemplos. Rebaño. Si yo digo rebaños, sí, por supuesto que es plural y es colectivo, por supuesto. Pero si yo digo rebaño, nada más que está en singular, también es un grupo. Porque rebaño no es solo una oveja, siempre va a ser varias ovejas. Manada, varios animales. Bosque, varios árboles. Grupo, varias personas. Y si os dais cuenta, están en singular. Entonces, si yo os dijera, o en el examen la profesora o el profesor os dice, manzanas, vosotros pensadlo o trasladarlo a singular. Vale, manzanas. Voy a ver si es individual o colectivo. Voy a decir manzana. No, manzana no son varias cosas. Pues ya está, individual. Aunque ponga manzanas, manzanas será individual, plural, pero individual. Meteos en la cabeza que para que sea colectivo tiene que ser un grupo de cosas, incluso en singular. Que ahí falláis algunas veces. Y por fin, para terminar con los sustantivos, los tenemos contables o incontables. Y aquí también soléis fallar.
Porque para que sea incontable, no podéis ponerle delante 1, 2, 3. Y muchas veces decimos, agua. Sí, sí, es contable porque digo una botella de agua. Vale, estás diciendo tú mismo, una botella de agua. O sea, lo que es contable es botella. Una botella, dos botellas, tres botellas. Pero generalmente no decimos un agua, dos aguas, tres aguas. Por eso es incontable. O una sal, dos sales, tres sales. No. Para que sea contable le puedes poner, lo puedes contar, que por eso se llama contable, uno, dos, tres. Niños, sí, un niño, dos niños, tres niños. Ojos, un ojo, dos ojos, tres ojos. Vale, tened cuidado que los nombres propios de personas, muchas veces nos confundimos y creemos que son incontables. Son contables. Porque vosotros mismos en vuestra clase podéis ver que hay, en mi clase tengo 2 Pedros, 3 Anas. ¿Veis? Ahí sí se pueden contar un Pedro, 2 Pedros, 3 Pedros. Y los incontables, sin embargo, nunca vas a poder poner 1, 2, 3. Vais a tener que poner mucho, poco. Hay mucha sal, poca sal, mucha arena, poca arena, pero nunca una arena, 2 arenas, 3 arenas. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos visto esto, el sustantivo, vamos a ver la tarea. Dice el ejercicio 1 de la página 40. Lee el texto de Lawrence Durrell, reproducido en el margen izquierdo, y explica en qué misión y de qué manera ayuda a Ariadna a Teseo. Ay, esto es un mito griego precioso, Ariadna a Teseo. Yo creo recordar que lo he subrayado un poquito. Por ahí está. Bueno, a ver, os cuento el mito. A mí me encantan los mitos. A ver, por lo menos esta parte, porque los mitos unos se enlazan con otros, pero sí que llega Teseo a una ciudad y está Ariadna y se enamora de él, ¿no? Y Teseo quiere salvar a ese pueblo y tiene que matar a un minotauro, que era muy minotauro, una especie de bicho, de animal con cabeza de toro, ¿no? De bestia salvaje, mitológico, con un ojo nada más en la frente y que se cargaba a todos los que iban a por él. Además estaba en un laberinto que nadie sabía salir. Pues bueno, Ariadna ayudó mucho a Teseo y le dio un truco que es que llevara un hilo para luego saber la vuelta. Luego ya también Teseo mató al minotauro con una espada que le dieron, pero bueno, eso es otra historia. Y ahí viene. Entonces, si la pregunta era ¿qué misión y de qué manera ayuda? Pues lo tenéis aquí abajito. Que le ayudará a cumplir su misión, que es hoy dar muerte al toro en el laberinto. ¿Y cómo lo consigue? Gracias a una bola mágica de hilo. Bueno, bola mágica. Un ovillo de lana incluso, pero claro, si lo engancha en la salida y lo va desenroscando, luego supo volver siguiendo ese hilo. Bueno. 2. Copia todos los sustantivos que se utilizan en el fragmento. Vamos a recordar que un sustantivo es el que nombra algo, un ser, un objeto, tal. Entonces, tiene siempre la posibilidad y casi siempre va a ir acompañado de un determinante delante. Niño, el niño, este niño, mi niño, un niño. Casi siempre va a ir un determinante, salvo en los nombres propios. Por ejemplo, el mío, Kiko, el Kiko, no, queda mal, ¿vale? Por lo menos en Castilla-La Mancha, en Madrid, no se suele poner, queda feo, es un error poner artículo en los nombres propios. En Cataluña sí, en Cataluña sí que lo tienen admitido, el Jordi, la Montse, pero no, aquí no. Aquí artículos o determinantes solo a los nombres comunes, no a los propios. Entonces, si van a tener un determinante, fijaos por ejemplo aquí, Naxos, como era propio no tiene determinante, ¿no? Y además está en mayúscula, es el nombre de una isla. Luego, la isla, si tiene aquí mismo ya el determinante. Del archipiélago, todos esos son sustantivos. Las Cícladas, ¿ve? Siempre, los terremotos, casi siempre va a tener un determinante delante. Y lo vais a poder ver. Y algunos que no lo tienen, si lo pueden tener, también serían sustantivos. Clasifica los sustantivos de la actividad 2 en comunes o propios. Facilísimo. Mayúscula, propio. Minúscula, común. ¿Vale? Es así de fácil. Identifica, el 4, identifica en el texto de Durrell un sustantivo colectivo. A ver, colectivo es un sustantivo en singular, pero que siempre es un grupo, siempre es un grupo. Ya habéis visto ejemplo, bosque.
A ver, yo aquí en ese primero ya os lo he señalado incluso. Me voy para no. Es un grupo de islas. A ver cómo se llama. Pues eso es el colectivo. 5. Repasa las formas del artículo en la siguiente tabla e identifica los artículos de la última oración del texto desde quizás Afrodita. Es decir, aquí nos ponen los artículos, determinantes artículos en esta tabla. A ver la tabla. Aquí. El, la, los, las, lo para neutro, un, una, unos, unas. Artículo determinado, artículo indeterminado. Aquí si me paro un poquito, porque es fácil, ya hemos visto desde, ha dicho desde esta, ¿no? Desde quizás Afrodita, pues es muy fácil, es buscad esto de esta tabla, aquí, él, pues ya está, pum, el asunto. Pero lo que tenéis que tener mucho cuidado es que estos artículos tienen obligatoriamente que llevar detrás un sustantivo, si no, no son determinantes. Bueno, no inmediatamente detrás, porque yo puedo decir el viejo hombre, y sería como decir el hombre, lo puede haber una palabra en medio, pero siempre va a pertenecer o a relacionarse con un sustantivo que le acompaña, siempre. Entonces aquí sí, porque dices el asunto, vale, él va con asunto, perfecto. Pero en este que os he tachado, se las arregló. Por favor, no os equivoquéis y digáis, mira, está las aquí en el cuadrito, pues ya está, este también. No, porque el las que va a ser determinante es o artículo, determinante artículo, para ser más correcto, es el que acompaña a un sustantivo o a un nombre. Las chicas, las motos, las piezas, lo que queráis, pero acompaña a un sustantivo y este no. Este las de aquí acompaña a un verbo. Las arregló. Pues va a ser otra cosa, que lo veremos en la siguiente clase. Pero un determinante artículo no. Eso es lo que quería deciros sobre todo de este ejercicio. Tened cuidado. La bola, sí, pero las arregló, no. No acompaña un sustantivo. Bueno, 6. Clasifica los sustantivos del recuadro según sean contables o incontables. Acordaos, para que sean contables, 1, 2, 3, 4. Cogemos el primero, lana. Yo no digo una lana, 2 lanas, 3 lanas, 4 lanas. No. Decimos aquí hay mucha lana o poca lana, pero una lana, 2 lanas, no. Podremos decir un ovillo de lana, 2 ovillos de lana, pero lana no. Lana no. Es contable, es decir, es incontable. Y los demás los intentéis hacer vosotros. Acordad de ponerle 1, 2, 3, el último, amapola, una amapola, 2 amapolas, 3 amapolas, pues claro, si son flores que vas cogiendo, ¿no? Pues eso es así de fácil. Y el último, especifica si los siguientes sustantivos son individuales o colectivos. Acordaos de mi consejo. Para que sea colectivo, tiene que ser un grupo incluso en singular. Vamos a ver. Tribu. Tribu es un grupo y está en singular. Colectivo, porque tribu siempre es un montón de personas, ¿no? Manojo. También si yo digo un manojo, siempre van a ser flores. Pero mirad este. Truenos. Claro, truenos, puede uno pensar, sí, es un grupo de algo climatológico, de sonido fuerte, pero ponerlo en singular, trueno. Y trueno no es un grupo de nada. Trueno es solo una cosa. Ese no es colectivo. Acordad que para que sea colectivo tiene que ser un grupo incluso en singular. ¿Vale? Bueno, después de esto nos vamos a la siguiente página. El adjetivo. Hoy me voy a ir un poquito largo, de más de media hora, pero es que con reconocer sustantivo y adjetivo creo que es muy importante para todo, sobre todo para cuando deis después el análisis sintáctico y muchas cosas más. Vamos con el adjetivo. El adjetivo es muy fácil de ver, hombre. Si es lo que responde a cómo son las cosas. A expresar cualidades o cómo son las cosas. ¿Cómo es esta mesa? Grande, pequeña, blanca, cuadrada, rectangular. Todo eso son adjetivos. ¿Vale? Los que nos dicen cómo son las cosas, o las personas, o los lugares, pero siempre cómo son o cómo están. Así de fácil. Yo tengo aquí otro esquema del adjetivo. Aquí está. Ahí lo tenéis.
La definición, como he dicho, bueno, es la definición técnica, palabra que sirve para expresar características, la palabra que nos dice cómo son los sustantivos, porque siempre acompaña un sustantivo, ¿eh? Un adjetivo siempre acompaña un sustantivo. ¿Cómo puede ser? Los dos primeros igual que el sustantivo. Por género, masculino y femenino. Masculino, listo, guapo, femenino, lista, guapa. Por número, igual que el sustantivo, singular y plural. Listo, guapa, listas, guapos, singular y plural. Como veis, ¿por qué son las mismas características o las mismas divisiones o tipos que el sustantivo? Porque siempre acompañan a un sustantivo. Y si el sustantivo va en masculino singular, pues el adjetivo tiene que ir en masculino singular. No pueden ir distintos, siempre van iguales. Y en lo que sí destaca un poco el adjetivo es en el grado. En si va a ser mucho, poco, igual, eso se le llama grado. ¿Qué grado tiene este adjetivo? Pues hay uno que se llama positivo, que es decir el adjetivo tal cual, sin decir si mucho, si poco, no, tal cual, lista y guapo. También aquí tengo que decir que tened cuidado que si digo feo, también es positivo, ¿eh? No digáis que feo sería negativo, aquí no existe el negativo. Se llama positivo cuando aparece el adjetivo solito, sin darle ninguna graduación, sin decir mucho o poco. Cualquier adjetivo solo es con grado positivo. Luego tenemos el grado comparativo, que la palabra te lo dice, te lo compara una cosa con otra. Entonces, si comparamos dos cosas, ¿cómo puede ser? De superioridad, si es más que, más listo que, más grande que, más guapo que. De igualdad, tan como, tan guapo como, tan listo como. También hay otra posibilidad que es igual de guapo que, igual de listo que, ¿vale? Y de inferioridad, menos, menos listo que, menos guapo que. Aquí también tened cuidado porque hay veces que falláis y muchas veces digo más alto que y decís superioridad. Y digo más bajo que y decís inferioridad. Y falláis. Porque he dicho más, aunque sea más bajo, más pequeño, más... Si yo utilizo más, es superioridad, que ahí también soléis fallar. Si yo digo menos, es cuando es inferioridad. Pero si el profe o la profe quiere un poquito, voy a ver si de verdad se lo saben, os va a poner eso. Más grande que y más pequeño que. Pues los dos son de superioridad, porque los dos usan más. ¿Entendido? Y luego por último el superlativo. El superlativo que también se divide en dos. El absoluto, si os dais cuenta, te lo dice súper, hay que poner, es como cuando decís vosotros ahora, es súper listo, es súper guapo, es súper, pues en vez del súper le pones muy, que súper listo también sería superlativo, súper listo, mega listo, muy listo, o también lo que acaba en ísimo o ísima, guapísimo, guapísima, esos son los dos que son absolutos, con el muy delante o acabado en ísimo. Y por último el relativo, que se llama relativo porque es como decir, es el más guapo de una clase, a lo mejor del mundo no, pero de esta clase sí. Y siempre va a ser o bien la más lista o bien el menos de, la más de. Tened cuidado que no es lo mismo más que el más de. El comparativo va a ser más que y el relativo va a ser más de o más nada. Quiero decir, la más lista, ya está. O la más lista de la clase. Pero no confundáis el de del superlativo con el que del comparativo. Vale. Pues ya hemos visto el adjetivo también. Vamos a ver la tarea. En el siguiente texto hay 29 adjetivos. Localízalos, especifica su género y número, acordaos, género masculino, femenino, número singular, plural, e indica el sustantivo al que se refiere, porque os repito, siempre va con un sustantivo. Voy a hacer los dos primeros y ya, ¿eh? El lugar, bueno, venga, vámonos aquí que lo veáis un poquito. Mira, si lo tengo subrayado alguno. El lugar era un nido de pterodáctilos. Había centenares de ellos ante nuestra vista. Todo el área del fondo alrededor de la orilla del agua pululaba con los jóvenes pterodáctilos. Esta palabra jóvenes te dice cómo son los pterodáctilos. Si te dice cómo es, pues es un adjetivo. Y aquí cómo es, pues es masculino, porque va con pterodáctilos, y es plural. Hediondas madres. Hediondas madres, te está diciendo cómo es la madre. A ver, si no sabes lo que son hediondas, vienes aquí abajito
que te lo pone, malolientes. Hediondas, madres. Entonces, ¿cómo es hediondas? Femenino plural y se refiere a madres. Y así con todos. Siempre responden a cómo y te va a decir, al lado va a tener, o delante o detrás, muy cerca, el sustantivo al que se refiere. Y por último te decía, el 9, ejercicio 9. Uno de los adjetivos no está en grado positivo. Mirad, ahí lo tengo, en otro colorín. Uno que pone más que, aunque es separado, más que. ¿Vale? Más que, pues a ver en qué grado está, pensadlo, que lo hemos dicho antes. 10. ¿Es el texto una narración o una descripción? Mira, esto nos lo preguntan de lo poquito que hemos visto antes, ¿acordaos? Narración si nos cuenta una historia, algo que va sucediendo. Descripción si nos dice cómo es algo. A ver, aquí si lo leéis detenidamente no ocurre nada, simplemente te está describiendo el lugar, un nido y los animales, pero no hacen nada, no te dicen si se han ido, han comido, han vuelto, no hay acción, no es narración. Además, cuando utiliza tantos adjetivos, hay una descripción segurísimo, ¿vale? Y la última, escribe el adjetivo simpático en todos sus grados y forma con cada uno de ellos una oración de al menos 8 palabras. A ver, simpático. El grado positivo, ¿cuál será, chicos? Pues simpático, tal y cual. Tengo un amigo que es simpático. No digáis que es muy simpático, que la liéis, que es simpático solito. Eso es en grado positivo. Comparativo, sabéis que tenemos 3 posibilidades. Superioridad, igualdad, inferioridad. Superioridad, más simpático que. Con eso vale. Igualdad, tan simpático como o igual de simpático que. El texto lo inventáis vosotros, ¿vale? Inferioridad, menos simpático que. Por favor, si ponéis mi amigo es más simpático que el tuyo, no pongáis mi amigo es igual de simpático que el tuyo y mi amigo es menos simpático que el tuyo. Pensad un poquito, cambiar la oración y dar sensación de que lo habéis trabajado. Y el último, el superlativo, yo os aconsejo que hagáis los dos. Uno absoluto, con muy simpático o simpatiquísimo, y otro que es el relativo, que para ayudaros, acordaos que no es como el comparativo era más simpático que fulanito, y el relativo es el más simpático de la clase, del mundo de. Y ya tendríamos toda la tarea hecha. Bueno, al final no me he ido mucho de media hora. Sé que voy un poco rápido, pero es que no quiero pasarme mucho porque sé que os aburre y que os cansáis enseguida. Chicuelos, chicuelas, como siempre digo al final, hasta la próxima.